En este video le vamos a contar qué hicieron con el cuerpo de Jesús. Después que Cristo entregó su espíritu al Padre y todo fue consumado, quedó su cuerpo colgado en la cruz y estaba rodeado de una multitud que había presenciado todo. Y muchos que lo conocían y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todo. Y al llegar la noche víspera del día del reposo, los judíos querían prepararse para la Pascua judía y no querían que los cuerpos de los tres quedasen en la cruz colgados en el día de reposo. Y fueron a rogarle a Pilatos que apresurara la muerte de ellos, quebrándole las piernas, y fuesen quitados de allí. Y así hicieron los soldados, y les quebraron las piernas a los que habían sido crucificados junto a Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero un soldado le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y así se cumplió la escritura que dice: no será quebrado hueso suyo, y mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era miembro noble del concilio, pero que también había sido discípulo de Jesús y esperaba el reino de Dios, mas en secreto, por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y Pilatos se lo permitió. Volvió de donde estaba Jesús y tomó el cuerpo junto con Nicodemo. Nicodemo había traído 100 libras de un compuesto de mirras y aloes, y lo envolvieron en un lienzo sábana con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, que estaba cerca de donde crucificaron a Jesús, y por causa que estaban apurados con la preparación de la Pascua, allí pusieron el cuerpo de Jesús. Y se cumplió la profecía de Isaías 53:9, que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni engaño había en su boca. Y habiendo puesto el cuerpo de Jesús en el sepulcro, hicieron rodar una gran piedra a la entrada del mismo, y se fueron, y reposaron el sábado, conforme el mandamiento. Pasado el día del reposo, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y vieron la piedra removida. El cuerpo de Jesús no estaba ahí. Encontraron los lienzos y el sudario que cubrió su cabeza. También había un ángel que les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, nos ha resucitado.